¿Y si te dijera que pasar 24 horas sin comer desencadena una auténtica revolución dentro de tu cuerpo? Aunque desde afuera parezca que simplemente tienes hambre, por dentro ocurre algo mucho más sorprendente. Tus órganos cambian la forma en que trabajan, tus hormonas se reorganizan, tu metabolismo cambia de estrategia, y cada célula comienza a adaptarse para sobrevivir utilizando mecanismos que han acompañado al ser humano durante miles de años. Lo más increíble es que muchas de estas transformaciones empiezan apenas unas horas después de dejar de comer. Algunas pueden ayudarte a quemar grasa, otras favorecen procesos naturales de reparación celular, y varias influyen directamente en tu energía y en el funcionamiento de tu cerebro. Pero hay algo que casi nadie sabe: no todas las personas experimentan estos cambios de la misma manera. Y conocer exactamente qué sucede hora por hora puede ayudarte a entender mejor cómo funciona realmente tu organismo. Quédate hasta el final, porque veremos qué ocurre durante cada etapa de un ayuno de 24 horas y descubrirás cuáles son los beneficios potenciales, cuáles son los riesgos y quiénes nunca deberían intentar este tipo de ayuno sin supervisión médica. Comencemos. Las primeras horas suelen parecer las más sencillas. Si normalmente desayunas a las 8 de la mañana y decides no hacerlo, probablemente tu cuerpo todavía no note una gran diferencia. Sin embargo, internamente ya comenzaron los primeros ajustes. Tu estómago continúa produciendo jugos digestivos casi por costumbre. Es como si esperara la llegada de alimentos que nunca aparecen. Al mismo tiempo, tu cerebro recibe señales hormonales que indican que es momento de administrar mejor la energía disponible. Uno de los protagonistas de esta etapa es la grelina, conocida popularmente como la hormona del hambre. Cada vez que llega el horario habitual de una comida, la grelina aumenta temporalmente y genera esta sensación de apetito intenso. Curiosamente, este aumento suele durar poco tiempo. Si no comes, los niveles vuelven a disminuir, aunque muchas personas creen que el hambre seguirá aumentando sin parar. En realidad, el cuerpo simplemente está respondiendo a una rutina que ha repetido durante meses o incluso años. Durante las primeras 4 horas, la glucosa obtenida de tu última comida sigue siendo la principal fuente de energía. Todavía no estás quemando grandes cantidades de grasa ni entrando en un estado especial. Simplemente estás utilizando el combustible que ya estaba disponible. Es recién después de varias horas cuando comienza el verdadero cambio metabólico. Entre las 6 y las 8 horas de ayuno, los niveles de glucosa en sangre empiezan a disminuir. Es en este momento cuando algunas personas sienten cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse o incluso un leve dolor de cabeza. Pero estos síntomas no significan necesariamente que el cuerpo esté en peligro. Lo que realmente está ocurriendo es que el organismo comienza a dejar de depender del azúcar proveniente de los alimentos. El páncreas reduce la liberación de insulina, la hormona encargada de permitir que la glucosa entre en las células. Al disminuir la insulina, el cuerpo recibe una señal muy importante. Es momento de buscar energía en otra parte. Y ahí entra en acción uno de los órganos más extraordinarios que tenemos, el hígado. El hígado funciona como una enorme batería de respaldo. Durante las horas posteriores a cada comida, almacena parte de la glucosa en forma de glucógeno. Ahora que ya no llegan nuevos alimentos, comienza a romper esas reservas para liberar nuevamente glucosa al torrente sanguíneo y mantener estable el suministro de energía, especialmente para el cerebro. Es un equilibrio extremadamente preciso. Si libera demasiada glucosa, desperdicia recursos. Si libera muy poca, el cerebro empieza a notar la diferencia rápidamente. Por eso muchas personas sienten una mezcla extraña de cansancio físico y, al mismo tiempo, cierta sensación de alerta. El organismo está entrando lentamente en un modo de supervivencia perfectamente diseñado por la evolución. Alrededor de las 10 horas, ocurre otro cambio importante. Las reservas de glucógeno empiezan a reducirse. Aunque todavía queda energía almacenada, el hígado ya comienza a prepararse para el siguiente paso: utilizar la grasa corporal como fuente principal de combustible. Esta capacidad se conoce como flexibilidad metabólica, y es una de las razones por las que el ser humano pudo sobrevivir durante miles de años sin acceso permanente a la comida. Si nuestro cuerpo dependiera únicamente de comer cada pocas horas, nuestra especie jamás habría sobrevivido. Mientras muchas personas piensan que el hígado solamente sirve para eliminar toxinas o procesar medicamentos, durante el ayuno cumple una función mucho más impresionante. Mantiene funcionando el cerebro, incluso cuando no entra absolutamente ningún alimento al organismo. A medida que las reservas de glucógeno siguen disminuyendo, el hígado comienza a fabricar unas pequeñas moléculas llamadas cuerpos cetónicos.
Estos compuestos se producen utilizando grasa almacenada. Y lo más interesante es que el cerebro puede utilizarlos como combustible alternativo. Diversas investigaciones sugieren que los cuerpos cetónicos podrían mejorar temporalmente la claridad mental en algunas personas. Por eso existen personas que aseguran sentirse más concentradas después de varias horas de ayuno. Sin embargo, esto no ocurre igual en todos los casos. La hidratación, el descanso, la alimentación previa e incluso la adaptación individual influyen enormemente en cómo responde cada organismo. Mientras algunas personas sienten mayor energía mental, otras pueden experimentar fatiga o dificultad para concentrarse. No existe una respuesta universal. Dentro de cada una de tus células también comienza otra transformación silenciosa. Las mitocondrias, conocidas como las centrales energéticas celulares, deben adaptarse rápidamente. Como ya no reciben un suministro constante de glucosa, empiezan a utilizar con mayor eficiencia las moléculas provenientes de la grasa. Algunos investigadores consideran que esta adaptación podría disminuir parte del estrés oxidativo que sufren las células. En otras palabras, es como si la maquinaria interna comenzara a funcionar de una forma más eficiente, utilizando un combustible diferente. Y aquí aparece uno de los procesos más famosos relacionados con el ayuno: la autofagia. Este mecanismo puede describirse como el sistema natural de limpieza y reciclaje de las células. Las proteínas dañadas y algunos componentes celulares deteriorados son identificados, descompuestos y reutilizados para fabricar nuevas estructuras. Es una especie de mantenimiento interno. Aunque la autofagia suele mencionarse con mucha frecuencia cuando se habla del ayuno, es importante aclarar algo. Los estudios en animales muestran resultados muy prometedores, pero en seres humanos todavía se sigue investigando exactamente cuándo comienza, cuánto aumenta y qué beneficios produce según la duración del ayuno. Aún así, representa uno de los campos científicos más interesantes de los últimos años. Entre las 12 y las 14 horas, sucede otra modificación hormonal muy importante. Los niveles de insulina caen considerablemente, y esta disminución cambia completamente las reglas del juego. Cuando la insulina permanece elevada debido a comidas frecuentes durante todo el día, el cuerpo tiene más dificultad para utilizar la grasa almacenada como fuente de energía. En cambio, cuando la insulina baja, las células grasas comienzan a liberar ácidos grasos hacia la sangre. Es como abrir una enorme puerta que había permanecido cerrada durante horas. Precisamente por esta razón, muchos estudios relacionan los periodos controlados de ayuno con una mejor sensibilidad a la insulina. En términos simples, significa que cuando vuelves a comer, tu organismo puede responder de manera más eficiente a esta hormona. Esto podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas metabólicos en algunas personas, especialmente cuando el ayuno forma parte de un estilo de vida saludable, que incluye buena alimentación, actividad física y descanso adecuado. Sin embargo, también es en este momento cuando muchas personas sienten los antojos más intensos. Es completamente normal. El cuerpo percibe que está entrando en una nueva etapa metabólica y trata de convencerte de volver a comer. Pero si el ayuno continúa, la utilización de grasa como combustible empieza a aumentar progresivamente, y muchas personas notan que esa sensación intensa de hambre disminuye nuevamente. Lo que parecía una crisis al principio, empieza a convertirse en una adaptación sorprendente. Y todavía falta descubrir lo que sucede cuando el organismo supera las 15 horas sin recibir alimentos, algo que cambia no solo la forma en que obtiene energía, sino también la manera en que trabajan el intestino, el cerebro, el corazón y prácticamente todo tu cuerpo. Alrededor de las 15 horas de ayuno, tu estómago ya lleva bastante tiempo vacío. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de trabajar. Todavía continúa produciendo pequeñas cantidades de ácido y enzimas digestivas, siguiendo el horario al que está acostumbrado. Por eso es posible escuchar esos típicos ruidos estomacales o sentir una especie de vacío en el abdomen. Aunque puedan resultar molestos, normalmente solo indican que el sistema digestivo sigue funcionando según su reloj biológico. Pero ocurre algo interesante. Al no estar procesando alimentos constantemente, el aparato digestivo también tiene la oportunidad de descansar. Durante años muchas personas comen desde que se levantan hasta pocos minutos antes de acostarse, sin dejar prácticamente ningún intervalo para que el sistema digestivo haga una pausa. Algunos investigadores consideran que estos periodos de descanso podrían favorecer ciertos procesos naturales de mantenimiento de la mucosa intestinal y contribuir a reducir algunos marcadores inflamatorios en determinadas personas.
Eso no significa que el ayuno cure enfermedades digestivas, pero sí demuestra que el intestino también puede beneficiarse de tener momentos en los que simplemente no tiene que trabajar. Y mientras el estómago descansa, el cerebro vive una experiencia completamente distinta. Alrededor de las 17 horas, muchas personas describen una sensación curiosa. Algunos afirman sentirse increíblemente concentrados. Otros, en cambio, experimentan irritabilidad o cierta dificultad para pensar con claridad. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro está aprendiendo a utilizar una mayor cantidad de cuerpos cetónicos como combustible. Estas moléculas no solo aportan energía, también pueden influir sobre distintos neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo y la concentración. Desde un punto de vista evolutivo tiene bastante sentido. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados pasaban varias horas sin encontrar alimento, quedarse cansados o adormecidos habría sido un enorme problema. Necesitaban estar atentos para encontrar comida, detectar peligros y sobrevivir. Por eso el organismo desarrolló mecanismos que ayudan a mantener el cerebro funcionando, incluso cuando el alimento escasea. Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual. Si alguien duerme poco, está muy estresado o nunca ha realizado un ayuno, es posible que experimente justamente el efecto contrario. Dolor de cabeza, mal humor, ansiedad, falta de concentración. Cada organismo responde de forma diferente, por eso nunca conviene comparar la experiencia propia con la de otras personas. Entre las 18 y las 20 horas, comienza una de las etapas más conocidas del ayuno. La utilización de grasa aumenta considerablemente. Las células grasas empiezan a descomponer los triglicéridos almacenados y liberan ácidos grasos hacia la circulación. Estos ácidos grasos alimentan músculos, órganos y otros tejidos que pueden utilizarlos directamente. Mientras tanto, el hígado continúa transformando parte de esa grasa en cuerpos cetónicos para abastecer al cerebro. Después de casi un día sin comer, una parte importante de la energía cerebral ya puede provenir de estas moléculas. Precisamente por este motivo, el ayuno ha despertado tanto interés en áreas relacionadas con la salud metabólica y ciertas enfermedades neurológicas. Aunque todavía queda mucho por investigar, los resultados obtenidos hasta ahora siguen despertando un enorme interés científico. Otro detalle fascinante ocurre al mismo tiempo. Cuando la grasa se descompone, no solamente libera ácidos grasos, también libera glicerol. El hígado utiliza ese glicerol para fabricar pequeñas cantidades de glucosa nueva mediante un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Y para qué sirve esto? Porque existen células, como los glóbulos rojos, que siguen necesitando glucosa para funcionar correctamente. Es decir, incluso durante el ayuno prolongado, el organismo continúa distribuyendo cuidadosamente cada fuente de energía, según las necesidades de cada órgano. Es una coordinación extraordinaria, y demuestra hasta qué punto el cuerpo humano está preparado para adaptarse. Alrededor de las 20 horas, también aparecen algunos cambios relacionados con el sistema cardiovascular. Diversos estudios sugieren que la disminución de la insulina y algunos procesos metabólicos asociados al ayuno podrían favorecer una mejor regulación de la presión arterial y ciertos marcadores inflamatorios en personas sanas. Sin embargo, también existe otro aspecto importante. A medida que pasan muchas horas sin ingerir alimentos, algunas personas pueden perder líquidos y electrolitos, especialmente si además realizan actividad física intensa. Cuando esto ocurre pueden aparecer mareos, debilidad o incluso palpitaciones. Por eso mantenerse correctamente hidratado resulta especialmente importante durante los ayunos más prolongados. Y ahora llegamos a uno de los procesos que más interés ha despertado entre los científicos durante los últimos años. La autofagia. Después de muchas horas sin recibir nutrientes, las células intensifican sus mecanismos internos de reciclaje. Proteínas deterioradas, fragmentos celulares dañados, componentes que ya no funcionan correctamente. Todo comienza a clasificarse para ser reutilizado o eliminado. Es como si una ciudad aprovechara la madrugada para reparar calles, limpiar edificios y retirar todo aquello que ya no sirve antes de que vuelva el movimiento del día siguiente. Aunque todavía queda mucho por aprender sobre este proceso en seres humanos, la autofagia representa una de las explicaciones más interesantes de por qué el ayuno genera tanto interés en la investigación sobre envejecimiento y salud celular. Y mientras esto sucede dentro de las células, otro protagonista empieza a cambiar silenciosamente. El microbioma intestinal. Millones de bacterias viven permanentemente dentro del intestino. Cuando dejamos de comer durante varias horas, algunas disminuyen su actividad, mientras que otras aumentan. Diversas investigaciones sugieren que estos cambios podrían favorecer una mayor diversidad bacteriana,
algo que suele asociarse con un intestino más saludable. Además, durante este periodo, la barrera intestinal también tiene la oportunidad de recuperarse. Esta barrera actúa como un filtro que impide que sustancias potencialmente dañinas pasen desde el intestino hacia la sangre. Mantenerla en buen estado es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Es sorprendente pensar que, incluso cuando el intestino parece estar completamente inactivo, en realidad está realizando un enorme trabajo de mantenimiento. Y finalmente llegamos a las 24 horas. Después de un día completo sin ingerir alimentos, otro cambio hormonal comienza a hacerse evidente. La hormona del crecimiento, conocida como HGH, puede aumentar de forma importante durante este tipo de ayunos. Aunque muchas personas la relacionan únicamente con el desarrollo muscular, en realidad participa en numerosos procesos de reparación, mantenimiento de tejidos y movilización de grasa como fuente de energía. Este incremento parece formar parte de una estrategia natural del organismo para proteger la masa muscular mientras utiliza las reservas de grasa disponibles. Y aquí aparece una de las preguntas más frecuentes. ¿Se pierde músculo después de un ayuno de 24 horas? La respuesta es tranquilizadora para la mayoría de las personas sanas. Durante el primer día de ayuno, la pérdida de masa muscular suele ser mínima. El organismo prioriza primero utilizar la glucosa almacenada y posteriormente la grasa corporal antes de recurrir de forma significativa a las proteínas musculares. Eso sí, es posible notar una disminución temporal del rendimiento físico. Pero esto normalmente ocurre porque las reservas de glucógeno muscular son menores, no porque el músculo haya desaparecido. Por eso muchos deportistas que practican ayuno intermitente consiguen mantener su masa muscular siempre que consuman suficiente proteína y realicen entrenamiento de fuerza de manera adecuada. Ahora bien, todo esto no significa que ayunar sea recomendable para cualquier persona. Existen situaciones en las que un ayuno de 24 horas puede ser peligroso. Personas con diabetes, tratada con determinados medicamentos, quienes presentan algunos trastornos de la alimentación, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con bajo peso o determinadas enfermedades crónicas. En estos casos, cualquier ayuno prolongado debe realizarse únicamente bajo supervisión profesional. Para la mayoría de los adultos sanos, un ayuno ocasional de 24 horas suele ser bien tolerado, pero eso no significa que sea una solución mágica. No reemplaza una alimentación equilibrada, no sustituye el ejercicio físico, no compensa dormir mal, y tampoco elimina automáticamente años de malos hábitos. Debe entenderse como una herramienta más, no como un milagro. Lo verdaderamente fascinante de este recorrido es descubrir hasta qué punto el cuerpo humano es capaz de adaptarse. Lo que al principio parecía simplemente pasar hambre, termina convirtiéndose en una compleja reorganización hormonal, metabólica y celular que involucra prácticamente a todos los órganos. Tu hígado cambia de estrategia. Tu cerebro aprende a utilizar otro combustible. Tus células activan mecanismos de mantenimiento. Tu intestino aprovecha para descansar. Y tus hormonas trabajan juntas para mantenerte con vida utilizando los recursos disponibles. Todo esto ocurre sin que tengas que pensar en ello. Es el resultado de millones de años de evolución. Así que la próxima vez que escuches hablar del ayuno, recuerda que no se trata únicamente de dejar de comer. Se trata de comprender cómo responde el organismo cuando cambia completamente la forma de obtener energía. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Alguna vez hiciste un ayuno de 24 horas? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos en los comentarios para que otras personas también puedan aprender de ella. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona tu cuerpo, deja tu me gusta, suscríbete a Nutrición Sin Mitos y activa la campana para seguir descubriendo, con información clara y basada en la evidencia, qué hábitos realmente pueden marcar la diferencia en tu salud. Nos vemos en el próximo video.